Bueno, ahora sí, muy Muy buenos bueno. días a todos. Primero que todo, pues mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe Gómez, socio fundador de Gómez Asesores y Consultores. Muchas gracias a todos por conectarse a esta charla sobre la reforma laboral. Sea lo primero, pues comentarle a todos los asistentes, como tenemos tantas personas conectadas, lo que decidimos fue que lo que es cámara y micrófono están deshabilitados, pero el chat de la reunión sí está habilitado. Y es muy importante el tema del chat, ya que ahí pueden ir escribiendo todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo, de manera tal de que nosotros podamos resolver todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo. Importante también decirles a todos, a pesar de que pues realmente no se van a ver ni sus rostros, ni sus voces, ni nada, que esta reunión va a ser grabada para aquellas personas que definitivamente no pudieron ingresar y que más adelante pues van a querer tener acceso a la presente charla. Entonces, utilicen el chat, las preguntas, inquietudes que vayan teniendo sobre los temas, anótenlas ahí. No importa si en ese momento no vamos a responder preguntas, más adelante cuando las respondamos, las vamos a leer y vamos a irlas respondiendo. Entonces, muy buenos días a todos. Mucho gusto, Juan Felipe Gómez, como ya saben, socio fundador de Gómez Asesores y Consultores, y bienvenidos a esta charla sobre la reforma laboral, la ley 46, 42, 2466 de 2025. Entonces, voy a darle paso a uno de nuestros abogados seniors, a Jefferson, para que nos acompañe y nos empiece, pues, digamos, con los primeros temas que le dedicamos a él. Eh, Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Gracias por haberse unido a la charla. Bueno, el objetivo de esta reunión es revisar frente a los cambios que ha implementado la Ley 2466 del 2025 frente a la reforma laboral. El objeto de esta ley tiene como forma modificar el Código Sustantivo del Trabajo de la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y las otras normas laborales que se han venido implementando frente al Código Sustantivo del Trabajo. Esto lo que busca es el respeto a la remuneración justa, bienestar integral, la promoción de diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social, sostenibilidad de empleos desde el respeto y plenos derechos de los trabajadores. Entonces, vamos a dar inicio. Uno de los primeros cambios que es muy bueno frente al tema de la reforma laboral es el tema de la contratación. Las modalidades de contratos siguen siendo las mismas. Hay contrato a término indefinido, contrato a término fijo y contrato por hora labor. Eh, lo esencial en este tema de la relación laboral con los trabajadores es que como tal va a quedar el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido va a ser el primordial frente a todas las modalidades de contratación con base en esto, no se extingue el contrato a término fijo ni el contrato por hora labor. El contrato a término fijo tiene un cambio muy importante y es el siguiente. Para celebrarse contratos a término fijo, la duración eh, puede ser inferior a 4 años o de cualquier periodo de tiempo que ustedes consideren pertinente. Les voy a hacer un ejemplo frente a este tema. Digamos, hay dos temas importantes frente al tema de la limitación del periodo y frente al tema de las prórrogas. Las prórrogas se pueden realizar indefinidamente, teniendo en cuenta unos factores. Primero, digamos, un trabajador se realiza una relación laboral por 3 meses, se puede prorrogar, pero a partir de la cuarta renovación, esta ya no puede ser inferior a un año. Entonces, digamos, ahí está la prórroga de 3 meses, entonces de enero a marzo, de marzo a junio y así sucesivamente, pero en la cuarta renovación ya tiene que ser por un año. Después de este periodo, se tiene 4 años para que un contrato a término fijo tenga validez. Después de estos 4 años, no se podría practicar este tipo de contrato y ya se tendría que firmar un contrato a término fijo. Adicionalmente, a término indefinido, disculpe. Adicionalmente está el contrato por obra o labor. Este contrato por obra o labor tiene algo específico y es que es para todas aquellas personas que practican diferentes temas que no son con el objeto social de la empresa. Entonces, todas estas se pueden contratar por un tiempo determinado, que es la duración de la obra o labor que se estime pertinente y tendrá la finalización. Si esto llega a incumplir, el contrato a partir de la suscripción del mismo podría convertirse en indefinido.
Otro cambio importante frente al tema de la reforma laboral es el proceso disciplinario. El proceso disciplinario tenía las mismas facetas que tiene ahorita, pero un cambio importante de esto es que a partir de la notificación de la citación a descargos, las personas tienen un periodo de 5 días con el fin de que aporten las pruebas que consideren pertinentes y puedan tener un acceso a la debida defensa. Entonces, nosotros tenemos acá 6 facetas, las cuales establecimos en la diapositiva, la cual es la comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador o trabajadora, es indicándole formalmente que tiene un proceso disciplinario. Adicionalmente, tenemos que indicarles los hechos y las conductas u omisiones que motivaron para el proceso disciplinario, qué faltas y por qué hechos están iniciando este proceso disciplinario. De igual manera, se tiene que aportar las pruebas correspondientes que fundamenten los hechos de las conductas u omisiones en este proceso. Y después de esto se cita a una diligencia de descargos y como les venía indicando, tienen 5 días después de que se les notifica la citación para realizar la diligencia de descargos. Después de realizar la diligencia de descargos. Esta diligencia de descargos se va a dar la oportunidad al trabajador para que se pronuncie frente a los hechos y las conductas que se le están imputando y pueda dar su debida defensa. Después de esto, el empleador puede emitir, o bueno, tiene la obligación de emitir una decisión mediante la cual esté fundamentada frente a los hechos y conductas que han sucedido y se le tiene que dar la posibilidad al trabajador de impugnar la decisión. Entonces, esto es con base en el proceso disciplinario. A continuación, la jornada máxima legal la explica el doctor Juan Felipe Gómez. Muchas gracias, Jefferson. Eh, Frente a la jornada máxima legal, digamos, si bien este es un tema que trae la reforma laboral, es un tema que ya viene andando y eso es una de las dudas y las cosas que nomás nos han consultado últimamente y es la jornada laboral no se disminuyó en virtud de la reforma laboral, realmente es algo que ya venía caminando, la idea y siempre lo hemos tenido, pues desde hace un par de años ya lo teníamos en mente y es tenemos que llegar el próximo año, el 15 de julio de 2026 a las 42 horas. Venimos en esa reducción gradual de 2 horas, 2 horas, 2 horas. Ya hoy en día, desde el 15 de julio, está efectivo las 44 horas semanales. El próximo año vamos a llegar a las 42 horas semanales. Entonces, esta jornada laboral debe ser distribuida por la empresa en los diferentes días hábiles y digamos, a pesar de que lo vamos a abordar más adelante, de lunes a sábado. Entonces, la idea es que de lunes a sábado las empresas se encarguen pues, se encarguen de reformar y distribuir sus horarios laborales de manera tal de que tengan máximo 44 horas semanales y el próximo año, a partir del 15 de julio, 42. Importante, importante, importante. Si bien es cierto, solamente es una reducción como tal de la jornada laboral, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, esta reducción en las horas semanales tiene un impacto directo en lo que son los recargos. ¿Por qué? Porque antes trabajábamos 48 horas, luego 46, luego 44, pero el salario mínimo seguía estando. Entonces, hoy en día, ese salario mínimo ya no se distribuye en 46 horas semanales, como veníamos antes del 15 de julio de 2025, sino que se distribuye en 44 horas semanales, cosa que hace que la hora laboral suba su valor y por lo tanto los recargos también suban proporcionalmente su valor. Importante, pues, tanto en 44 como 42 horas semanales. Primero, hay que garantizar un día de descanso, un dominical, o tradicionalmente ha sido el día domingo, pero ahorita lo vamos a hablar de que no necesariamente, a partir de la reforma laboral, no necesariamente tiene que ser el domingo. Y segundo, vamos a distribuirlo entre 5 a 6 días. Mínimo hay que dejar el día de descanso. Entonces, no es necesariamente 5 días, no es necesariamente 6 días. ¿Qué sí dispone la norma? Que no podemos tener jornadas de menos de 4 horas al día. O sea, no es posible que yo le pida a la persona o pacte un horario en el cual los sábados solo vengan 2 horas y se vayan para cumplir con las 44 y debe ser máximo hasta 9 horas diarias. Realmente, y ahí sí hay como una duplicidad, o sea, la norma habla de 8, pero se pueden llegar incluso a las 9 horas diarias sin tener ningún tipo de recargo. Después de estas horas habrá recargo, inclusive si la persona no completa las 44 o las 42 horas. Entonces acá hablando un poquito ya más de números y de ejemplos,
Puede pasar que hayan empresas que decidan tener jornadas 4 días de 10 horas y el último día 4 horas. Y en este punto, digamos, no lo estarían haciendo bien. ¿Por qué? Porque esta hora adicional diaria, como sobrepasa las 9, ya tendríamos que pagar el recargo de horas extra a pesar de que pues estamos dentro de las 44. Entonces, nuevamente, siempre tenemos que tener en mente las 44 horas semanales, 9 diarias y no menos de 4 diarias. Trabajo diurno y trabajo nocturno. Es un tema que nos ha generado mucha duda o inquietud. Entonces, hoy en día, y vamos a ser como enfático, hoy en día sigue vigente la misma jornada, a hoy 18 de julio, pero la norma sí dispuso que la jornada nocturna iba a iniciar a partir de las 7 de la noche. Es decir, ya no tendremos jornada nocturna a partir de las 9, sino va a empezar a partir de las 7. Pero esta norma tendrá aplicación 6 meses después de la vigencia o la sanción de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25 de diciembre ya tendremos, además de que es feriado, el 25 de diciembre y de ahí en adelante cambia la jornada nocturna. Y reitero, hoy en día todavía seguimos con la misma jornada que va hasta las 9 de la noche, se entenderá jornada diurna, y el trabajo nocturno se entenderá de 9 en adelante. Pero a partir del 25 de diciembre cambia la regla y es a partir de las 7 de la noche tendré que pagar el recargo nocturno. Entonces, acá vamos a darles un ejemplo. Y este ejemplo está hecho con una jornada laboral de 44 horas con base en el salario mínimo que tenemos hoy en día. Entonces, antes, como lo ven, si tenemos una persona que trabaja desde la 1 hasta las 8, perdón, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, no tenía derecho al recargo nocturno. Pero esta misma persona, después del 25 de diciembre de 2025, tendría derecho a 2 horas de recargo nocturno, no horas extras, porque igual se dan cuenta, está trabajando las 9 horas diarias, perdón, las 8 horas diarias, pero tendría 2 horas extra que le van a dar derecho a recargo. Recargo el cual, y pues vamos a ser enfáticos, no cambió. El recargo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que como tenemos otra vez menos horas laborales a la semana, la hora laboral se encareció y eso crea un efecto que para a valor de pesos sí sea más dinero, pero seguirá siendo el mismo recargo del 35%. Entonces acá está en el ejemplo, esta persona antes del 25 de diciembre el día se liquidaría en 47.450 pesos, mientras que ya a partir de la reforma y con estas dos, más bien a partir de la aplicabilidad del cambio de la jornada y con este recargo para 2 horas, su día valdría 51.602 pesos. Hablemos entonces también del recargo suplementario u horas extras. Entonces, como ustedes lo saben, tenemos la jornada ya de las 44 horas o las 42 horas del próximo año y la norma sí señala varias cosas. Primero, y no sé si me estoy adelantando parte de la diapositiva, pero es un tema muy positivo y es que no se requerirá permiso del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extra o para, pues, digamos, asignar horas extra a nuestros trabajadores. Este era un trámite, pues nosotros que lo hacíamos en la oficina bastante largo, tenía sus complicaciones, tenía uno que coordinar con la ARL para que le dieran unas ciertas certificaciones, y este trámite la verdad es que se elimina. Entonces, hoy en día, cualquier empresa, así no tenga este permiso del Ministerio de Trabajo, puede asignarle horas extras a sus trabajadores, obviamente pagando el respectivo recargo. Sin embargo, la norma sí pone un límite a las horas extra. Primero, no podemos hacer más de 2 extras diarias. Es decir, no podemos trabajar más de 10 o no podemos poner a nadie a trabajar más de 10 horas al día. Hay ciertos regímenes que están exentos a esto, pero es muy importante que lo tengan súper presente. Cualquier trabajador ordinario, común y corriente, no puede sobrepasar las 10 horas diarias, incluidas esas 2 horas extra con todo y su recargo. Y lo otro es que nadie podrá hacer más de 12 horas extra semanales. Entonces, eso quiere decir que con la jornada de hoy de 44 horas, nadie nos puede trabajar más de 56 horas semanales, pagándole recargo y todo, pero no es posible, no es posible. Lo que busca la norma con esto es garantizar por lo menos unos tiempos mínimos de descanso de los trabajadores. Eh, entonces, digamos que es importante que este trabajo suplementario, y ahí sí, pues lo digo por varios de los clientes de nosotros,
la recomendación nuestra, además de todo, es asignar los turnos formalmente. ¿Qué significa asignar los turnos formalmente? O llevar un control formal de esto. Planilla, huellero, control de asistencia o cualquier otro mecanismo que puedan disponer para dejar realmente el registro de cuántas horas extra está haciendo la persona, y lo otro es hacer el control y la verificación de que no se pasen del máximo legal. Doctor Jeff. Algo que tienen que tener muy claro también para todas las personas que van a hacer el tema de las horas extras es que tienen que tener un formato mediante el cual se indique día en que laboró las horas extras, si fueron horas extras diurnas o nocturnas, y adicionalmente este formato se tiene que entregar al trabajador con el desprendible de nómina, con el fin de que se garantice el pago de estas horas. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo indica que puede realizar visitas mediante la cual se verifique que sí se está pagando este trabajo suplementario. De no ser de esta manera, el Ministerio del Trabajo puede colocar sanciones de la no implementación de horas extras a esa empresa hasta por un tiempo de 6 meses en adelante. Incluso otras sanciones que pueden ser económicas para la compañía. Siga, doctor Juan Felipe. Gracias, Doc. Entonces, como le estamos diciendo, el trámite cambia, ya no es un tema de autorización previa, es un tema de ser muy juiciosos al interno de la compañía, llevar esas planillas, llevar esos controles, ya que ante una visita del ministerio, si no estamos llevando esos controles, podemos estar sujetos a esta sanción, que la principal, y yo creo que la que le puede doler a muchas empresas, es que no les permitan tener las horas extras, cosa que les descuadraría completamente sus turnos. Acá traemos un ejemplo, bueno, un comparativo de las horas extras diurnas y nocturnas, nuevamente calculado sobre el salario mínimo de 2025 y nuevamente calculado sobre la jornada de 44 horas. Entonces, una persona que tiene un salario mínimo, entonces en el primer ejemplo tenemos esa persona que trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde con una hora de almuerzo. Importante, y ahora que hablamos del tema de las horas de almuerzo, la hora de almuerzo o esta pausa laboral, más que hablar de la hora de almuerzo, esta pausa laboral no forma parte de la jornada. Entonces no se computa. Digamos, puede que la persona esté dentro de la empresa 9 horas, pero si tiene una hora de almuerzo, esa hora de almuerzo se descuenta. Entonces realmente estaría trabajando 8 horas. Ese valor, ese día de trabajo tendría un valor de 47.450 pesos. Esa persona además necesita que trabaje unas 2 horas extra. Entonces va a trabajar unas extras de que su turno normal iba de 8 a 4 y hace extras de 4 a 6. Eso encarecería, pues digamos que hace el recargo por horas extra y esa persona terminaría ganando 50.839 pesos por ese día. En el caso de las nocturnas, entonces digamos que esta misma persona, y ahí sí tomando en cuenta que la jornada laboral va a empezar es a partir de las 7 de la noche, o sea, este ejemplo ya de nocturnas es con el inicio a las 7 de la noche. Entonces, esta persona, por ejemplo, este es un caso clásico de trabajador de centro comercial. La persona llega a las 11 de la mañana y realmente necesitamos que se vaya a las 9 de la noche, que es la hora que el centro comercial nos obliga a tener abierto el local. Entonces, de 11 a 7 esa persona nos va a valer 47.450 pesos. Pero posteriormente, esas 2 horas va a tener un recargo nocturno de 57.618 pesos. Vamos con el tema de recargos y además me acaban de hacer una pregunta sobre eso. Entonces está perfecto. Los recargos. El recargo de hora extra no cambió. El recargo nocturno tampoco cambió. Si no, si quieres, devuélvete a donde estamos. Entonces, y aprovechemos esta diapositiva para hablarlo. Y es el recargo otra vez. Hora extra no cambió. O sea, el recargo por hora extra sigue siendo el mismo otra vez. Lo que pasa es que tenemos menos horas semanales, por eso es que la hora se encareció. Lo mismo de nocturnas. El recargo nocturno no incrementó, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos menos horas semanales. Lo que sí cambió y va a cambiar paulatinamente es el recargo dominical. Entonces, antes de hablar de los porcentajes del recargo, quiero explicarles un tema que a varias empresas les ha gustado y es la norma ahora dispone que nosotros sí o sí tenemos que darle al trabajador un día de descanso a la semana, que tradicionalmente, y si no se dice nada, va a ser el día domingo. Pero también dispone la norma que nosotros podemos pactar con los trabajadores que tengan un día de descanso que sea distinto al domingo.
Y es un tema que a muchas personas les funciona, inclusive a los mismos trabajadores. Imagínense el típico caso de centro comercial, que ustedes saben que la mayor afluencia de gente se nos da sábados y domingos. Entonces, imagínense una persona a la cual yo pueda coger y en lugar de estarle pagando recargos todos los domingos, lo que hago es asignar una jornada laboral en la cual me trabaje normalmente de, pongámosle, martes en adelante y descanse todos los lunes. Esa es una posibilidad que se abre y es que nosotros, de mutuo acuerdo y sobre todo por escrito, y voy a hacer por escrito otra vez, se asigna un día de descanso diferente al domingo. Para los contratos que están hoy en día vigentes, sería un tema de sentarse y hacer el respectivo otro sí o la respectiva constancia de que las partes llegaron a acuerdo que va a trabajar, que va a descansar ya sea todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles. Otro tema, y digamos lo aprovecho, que han sido dudas que nos han llegado mucho a la oficina, es importante que este día quede definido expresamente y no es posible consagrar cosas o hacer otros sís o documentos que digan descansará cualquier día de lunes a martes o de lunes a miércoles, perdón, o cualquier día de lunes a viernes. No, lo que debemos hacer es que por escrito pactamos cuál es su día de descanso, ya sea los lunes, los martes, los miércoles, jueves. Ese día de descanso, si se trabaja, tendrá el recargo de dominical. Pero si, y diciéndolo de otra manera, si pactamos por escrito que la persona descansará todos los lunes, ese domingo que trabaje no va a tener recargo. Ahora sí veamos los porcentajes. Entonces, antes de la reforma teníamos un recargo del 75%, a partir de julio sube al 80%, a partir de julio del 2026 sube al 90% y en el 2027, en julio del 2027, será un recargo del 100%. Vamos nuevamente, pues, y las dudas me sirven sobre este tema es sobre los festivos. Los días festivos que se trabajan generan el mismo recargo que un dominical. Si yo por mutuo acuerdo pacto que la persona me va a descansar todos los lunes, así sea festivo, será su día de descanso y punto. O sea, coincidió. Y pongo el ejemplo que incluso creo que pasa este mes, y es eh, el domingo es mi día de descanso y a la vez es festivo, pues sí, es mi día de descanso y a la vez es festivo. Punto. No es que tenga que pagarle doble. Ahora, si nosotros disponemos que esa persona descansará todos los lunes y cayó festivo, pues perfecto, cogió ambas cosas. Hay que ser muy inteligentes, y lo digo por el día lunes, hay que ser muy, pues digamos que inteligentes o planear muy bien el tema de cómo estructurar los turnos de nuestras empresas, porque como ya lo sabemos, en virtud de la ley Emiliani, los lunes son los días festivos o en la gran mayoría, salvo pocas excepciones. Entonces no es tan ideal, o sea, hay que pensarlo muy bien qué día de descanso le ponemos a la persona. Este es un ejemplo de cómo son las remuneraciones para una persona de salario mínimo y cómo sería, digamos, que el pago remunerado de este día, de este recargo dominical. Entonces, antes un dominical nos valía 83.038 pesos. Ya hoy en día, ya, pues a partir de la vigencia de la reforma laboral, ese dominical nos subió a 85.410 pesos. En el 2026, y ojo que eso lo calculamos con el salario mínimo 2025, pero si mantuviéramos, cosa que no pasa, pero si mantuviéramos la misma base, el próximo año ese dominical va a valer 90.155 pesos y ya en el 2027 valdría 94.900 pesos. Antes de darle paso al doctor Jeff, y esa es una duda que nos ha surgido y además es un trend por redes sociales, vamos a hablar de la estructuración de la jornada laboral y la hora de almuerzo. El Ministerio de Trabajo sacó un concepto que señala que no es posible disminuir las horas semanales a través de dar más tiempo de almuerzo. Es decir, no es posible yo llegar a las 44 horas simplemente dándole a las personas 15 minutos más para almorzar. No es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque la filosofía o la idea de, de esta reducción de la jornada laboral es que las personas tengan más tiempo libre. Entonces no es una medida ni efectiva ni idónea y pues ya se refirió el Ministerio del Trabajo al respecto. Entonces digamos que es preferible hacer caso y evitarse inconvenientes. Entonces, quiero darlo como súper claro, porque la idea es que las personas, ya sea que un día o 2 días a la semana, lleguen más temprano, salgan más tarde, o todos los días salgan 10 minutos antes, 15 minutos antes. Esa es la filosofía y la idea de la norma, y esto es lo que nos ha dicho el Ministerio de Trabajo.
Nos preguntan cuál es el concepto, si quieren en redes sociales lo vamos a estar posteando, entonces los que nos siguen pues ya lo van a poder ver, los que no pues síganos para que puedan ver que nosotros siempre estamos posteando ese tipo de cosas. Doctor Jeff, le doy paso. Bueno, a continuación hay algo muy importante frente a la reforma laboral y es que adicionan unos numerales en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son prohibiciones de los empleadores. Este es un tema de la discriminación. Entonces, frente al numeral décimo, disculpen, de este artículo, implementa que no se puede discriminar a las mujeres y personas con identidad de género. Adicionalmente, se tiene que respetar los nombres identitarios, los cuales estos se están implementando, ya que hay muchas personas que se están cambiando su nombre de acuerdo al género que consideran que pertenece. No se puede discriminar frente al tema de orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal y de igual manera enfocan que no se puede hacer temas de racismo ni xenofobia. También cualquier tipo de discriminación, como ya se venía implementando, frente a ideología política, etnia, credo religioso en el ámbito del trabajo. Adicionalmente, establece los cambios de las personas, de los géneros que se consideran géneros no binarios y las diversas sexualidades que actualmente se encuentran. En el numeral 11 indica todo lo que tiene que ver frente a las personas que se encuentran en estado de embarazo. Entonces, esto es no requerirles esfuerzos físicos que puedan inducir al aborto o impedir el desarrollo normal del feto. De igual manera, respetarles las recomendaciones y restricciones médicas que puedan llegar a tener. Y pues por esto el empleador no puede obligar a una persona que está en estado de embarazo, obligarla a que realice algún tipo de función que pueda afectar su condición. Doctor Juan Felipe va a comunicar algo. Sí, sí. Digamos, este tema no es un tema novedoso y quiero como, si quieres, Jefferson, apaga el micrófono porque si no se oye duele. Este tema de la discriminación no es un tema novedoso. Ya lo veníamos viendo en diferentes fallos y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, los fallos laborales. Realmente, si tenemos a un trabajador con una condición diferencial, o lo que venía pasando, y pues ahora con la norma más, si tenemos un trabajador con una condición diferencial y yo lo despido sin justa causa, por ejemplo, muchas veces los fallos de tutela lo que nos estaban diciendo es, usted lo está discriminando. O sea, entonces esto lo que refuerza es el tema de que si tenemos un trabajador con una condición diferencial, además de que pues, efectivamente no podemos discriminarlo ni darle un trato menos digno, sino toca ser completamente equitativos con los trabajadores, pero además de eso, si yo lo despido sin justa causa, puede interpretarse que lo estoy realmente discriminando y lo estoy despidiendo por su condición o por su diferenciación. Llámese porque esta persona tiene algún tema de salud diferencial o esta persona tenga una orientación sexual diferente o bueno, digamos que sea no binaria. Entonces, en esto digamos que quiero ser muy enfático para las empresas es que debemos ser muy cuidadosos en los motivos por los cuales realmente despedimos a los trabajadores y que realmente nos demos cuenta de que no es un tema de discriminación. No quiere decir que yo no pueda despedir a una persona sin justa causa con la respectiva indemnización, no quiere decir esto, pero en ese caso debemos tener las suficientes pruebas de que tenemos ambientes de trabajo seguros y que tenemos ambientes de trabajo sanos y que protegemos y acogemos a las personas diferentes. Doctor Jefferson. Bueno, continúo. De igual manera, el artículo, el numeral 12, que adicionan, no se puede discriminar a las personas trabajadoras víctimas de violencia basada en género. Entonces, toca tener mucho cuidado frente a las personas o trabajadores, trabajadoras que sean víctimas de violencia basada en género. Esto no se puede realizar por parte del empleador, que quede muy claro con este tema. Adicionalmente, jamás podemos, y como ya venía estableciendo la Corte y diferentes conceptos del Ministerio, frente a temas de carácter religioso, político, racial y o étnico. Adicionalmente, no se puede despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras o trabajadores por razones de carácter de enfermedad o afectaciones a la salud mental. Se debe tener en cuenta que estos temas de despedir a una persona que tiene algún concepto médico o tiene algún fuero de salud no cambia. De igual manera, se tiene que pedir solicitud del Ministerio del Trabajo con el fin de sacar o de
retirar a esta persona de la empresa, teniendo en cuenta que tiene un estado de salud y, digamos, el juez laboral podría enfocarse en que el despido fue sin justa causa y que adicionalmente hubo un tema de discriminación. Bueno, continuamos con el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje era un contrato que estaba estipulado para todos los estudiantes universitarios y aprendices SENA, los cuales no contaban con un contrato de trabajo, pero con la reforma laboral, este contrato va a ser un contrato laboral especial a término fijo. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes, algunos, digamos, pongamos el ejemplo de los estudiantes SENA. En su etapa electiva, ellos se les daba una cuota con el fin de que pudieran sustentar algunos gastos. Pero a partir de la reforma laboral, estas personas tienen que ser afiliadas a ARL y Salud y adicionalmente se les tiene que pagar un porcentaje del 75% de un salario mínimo. Y en la etapa práctica se tiene que pagar el 100% del salario mínimo y adicionalmente, cuando se inicia la etapa práctica, se tiene que afiliar al fondo de pensiones. Esto no ocurría anteriormente. Ahora, todo lo que un trabajador normal tiene, afiliaciones, cesantías, primas, todo se le tiene que pagar a estos aprendices y a estas personas que se encuentran con un contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta que ahora será un contrato laboral especial y a término fijo. Es importante, antes de seguir con la diapositiva, es importante informarles e indicarles que este contrato de aprendizaje no puede ser superior a 3 años. Entonces, por favor, tenerlo muy claro frente a este tema. Seguimos. Hay un tema que es cuando las compañías no quieren contratar aprendices SENA. Se debe tener en cuenta que la norma establece que que por cada 20 trabajadores se debe tener un aprendiz SENA. Si esto es una obligación que ha implementado el SENA con el fin de que los estudiantes puedan llegar y puedan realizar e iniciar su vida profesional en las empresas. Pero hay una excepción que si una empresa no quiere contratar a una persona de que sea aprendicena, puede pagar una cuota de monetización. Antes, esto se sacaba por el número de trabajadores, por el 5% se multiplicaba y acá sacaba cuál era la cantidad de aprendices cenas que le correspondía a cada empresa contratar. Digamos, esto no cambia, pero antes se establecía que era un salario mínimo por cada aprendiz SENA que no se contratara. Y esto se lo tenía que pagar al SENA. Ahorita, con la reforma laboral, esto cambia. Cambia en el sentido de que la cuota de monetización SENA ya no va a ser por un salario mínimo, sino va a ser por 1.5 salarios mínimos. Se debe tener en cuenta que esta cuota de monetización SENA se tiene que pagar mensual para que el SENA lo destine a diferentes implementaciones que ellos tienen como para el tema de reestructuración del SENA, para el tema de ayuda para las personas que se encuentran en diferentes lugares donde no llega, eh, digamos, donde hay menos cobertura laboral para estos temas. Es muy importante frente al tema del contrato para todas las personas que son migrantes. La reforma laboral establece que va a sacar una reglamentación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que tendrá una vigencia de 6 meses para sacar esta reglamentación con el fin de garantizar que las personas migratorias tengan un trabajo digno. Asimismo, establece en este artículo que todas las personas migratorias, independientemente de su situación migratoria, se les tiene que, eh, se les tiene que dar el derecho de temas de afiliación a seguridad social y todo lo que se le reconozca a un trabajador eh, colombiano, valga la redundancia, y esto tiene que ser sí o sí con el fin de que no haya discriminación por este tema. Adicionalmente, las personas extranjeras se les va
de igual manera a solicitar los requisitos que considere pertinente la empresa, como su idoneidad académica, profesional y todos estos estándares que internacionalmente está ante el Ministerio de Educación y que se pueden hacer parte de estas exigencias por parte del empleador para poderlos contratar. Bueno, acá viene un punto que toman el tema de los contratistas y los subcontratistas. Vi que en una de las preguntas de nuestra audiencia no la realizaban. El contrato de prestación de servicios no se extingue, tengan en cuenta esto. El contrato de prestación de servicios sigue continuando, pero esto tiene unos cambios frente al tema de la ejecución. Entonces, la prestación de servicios se tiene que determinar por escrito, tiene que tener un precio determinado y debe asumir todos los riesgos. Adicionalmente, si se contrata con una persona natural o jurídica que contraten o subcontraten la realización de las obras o servicios, la empresa usuaria podría ser responsable por el valor de los salarios y prestaciones e indemnizaciones que tenga derecho a los trabajadores que esto subcontraten. Le voy a dar la palabra al doctor Juan Felipe, Felipe para que para que nos nos extienda extienda más más sobre el sobre el tema. tema. Sí, a ver, digamos que, porque se han preguntado bastante sobre el contrato de prestación de servicios. Como ya se dan cuenta, lo dijimos lo dijo el doctor Jefferson al inicio de la charla, la reforma laboral realmente no cambió los tipos de contratación. O sea, no es que la reforma laboral haya dicho se acabaron los contratos sobre labor o se acabó el contrato de prestación de servicios. Lo que hace es que refuerza lo que es cada tipo de contrato. Y digamos que acá voy a ser como tajante, un contrato de prestación de servicios realmente en su naturaleza, en su ejecución es diferente a un contrato laboral. Y en esto las empresas tienen que cuidarse mucho y, digamos, ser claros en si las labores o la ejecución que va a realizar la otra persona obedece a un contrato laboral, a una relación laboral o a una relación de prestación de servicios. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios o una relación de servicios? Una relación con un objeto muy específico, muy determinado. Segundo, un contrato en el cual no existe una subordinación, o por así decirlo, y ahí sí, pensando en mis profesores de universidad, que esa subordinación tiene un grado muy inferior. Pongo el ejemplo perfecto. Yo llamo y contrato a un maestro de obra para que él personalmente venga y me le haga un mantenimiento a la oficina. Este es un contrato de prestación de servicios. A pesar de que él personalmente presta el servicio, yo sobre él no ejerzo un grado de subordinación tal como en el laboral. O sea, yo a él le digo, venga y me hace mantenimiento de la oficina que consiste en pintar, resanar, arreglar esas lámparas, pero yo no estoy encima de él diciéndole, haga esto de esta manera, haga esto de esta otra manera. Yo simplemente lo contrato, él viene, ejecuta su función como él puede o como él dispone y me entrega y le pago. Entonces, el contrato de prestación de servicios no se ha acabado, sigue muy vigente, pero sí tenemos que ser muy claros, y esto no lo trae la reforma laboral, eso siempre ha sido así, tiene que ser un servicio específico en el cual la persona en su autonomía ve cómo presta ese servicio y cómo lo realiza. Otros temas, y digamos porque ahí están que preguntan sobre eso, eh, sobre los aportes de seguridad social de los independientes, y esto no es de la reforma laboral, nuevamente. Hoy en día, o a lo que veníamos acostumbrados mejor, es que el contratista, además de prestar el servicio, cuando iba a pasar su cuenta de cobro o su respectiva factura, cuando era persona natural, obligado a facturar, tenía la obligación, ya sea de presentarme su seguridad social o solicitarme a mí que le descontara para yo para yo pagarle la seguridad social mediante una planilla Y. Cualquiera de las dos opciones era válida. Sin embargo, hoy en día, esa persona de contrato de prestación de servicios ya no tiene la posibilidad de entregarme la planilla. Yo hoy en día tengo la obligación como empresa de retenerle y pagar. ¿Y por qué pasa esto? Digamos que este cambio ya venía aplicando y digamos se vino postergando, pero a partir del 1 de julio ya definitivamente está vigente, y es lo que quiere evitar este cambio normativo es que la persona coja, pague una planilla, una única planilla, y con esa otra única planilla justifique para que le paguen los servicios en esta empresa, en esta empresa y en esta empresa. Entonces hoy en día la empresa le retiene y paga la planilla. Eh, Finalmente, pues reiterar, los contratos siguen siendo los mismos. O sea, seguimos teniendo contrato a término fijo, contrato a término indefinido, obra labor y contrato de prestación de servicios que no es laboral. Si usted, alguno de los que saca presente o esta charla, tiene una persona por prestación de servicios, pero usted realmente ejerce una subordinación sobre él, eso realmente no es un contrato de prestación de servicios, es un contrato laboral que un juez laboral podría, digamos que desvirtuar y señalar que ahí realmente lo que existió es una jornada laboral. Entonces, si quieres ya, perdón, doctor Jeff, no me aguanté.
Gracias. Bueno, continúo. Frente a temas de modalidades de trabajo, de teletrabajo y conectividad, es específico, es de indicar que frente al tema de la pandemia hubo un cambio frente al tema de la modalidad de trabajo. Ahorita hay muchas personas que quedaron implementadas, o bueno, muchas personas, no, sino muchas empresas que dejaron implementada el tema del teletrabajo. Entonces, la norma establece las diferentes modalidades de teletrabajo. Entonces, implementaron teletrabajo autónomo, teletrabajo móvil, teletrabajo híbrido, teletrabajo transnacional y teletrabajo temporal o emergente. Se debe tener en cuenta que estos son los diferentes tipos de modalidades de teletrabajo, pero la reforma lo que sí establece, algo muy específico, es que a estas personas que tienen modalidades de teletrabajo se les va a reconocer un auxilio de conectividad. Este auxilio de conectividad va a ser equivalente al auxilio del transporte que se encuentre vigente. Entonces, se debe tener en cuenta que si esta persona está en teletrabajo y se le paga el auxilio de conectividad, no se le tiene que pagar el auxilio de transportes. Uno no, o sea, no tiene la obligación de que se le paguen los dos auxilios. Si se le paga auxilio de conectividad, ya estaríamos subsanando el tema del auxilio de transporte. Se debe tener en cuenta que este auxilio de conectividad solo es única y exclusivamente para las personas que se encuentran en modalidad teletrabajo, independientemente de la modalidad que sea o de la forma que sea, si es transnacional, si es híbrido, móvil, tendría la obligación de pagar. Otra cosa que se tiene que tener muy en cuenta es que estas personas se les va a pagar este auxilio de conectividad si tienen un salario de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, por esta razón se les va a reconocer este auxilio y así se va a hacer obligatorio cumplimiento para estas personas de teletrabajo. Hay otro caso muy bueno y específico frente al tema de la reforma laboral y es el trabajo agropecuario. Esto ha llevado mucho conflicto porque pues las personas que tienen trabajo jornalero no está reglamentado, entonces a veces se puede llegar a la discusión de si es prestación de servicios, si es un contrato de trabajo, qué contrato de trabajo le puedo implementar, si viven en las fincas, todo esto, lo que conlleva a que la reforma laboral nos da una luz frente a cómo implementar esto, por lo cual el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura tendrán un término de 6 meses para sacar toda la reglamentación correspondiente frente al tema de este trabajo agropecuario, que es muy importante en nuestro país, teniendo en cuenta que hay muchas personas que se encuentran trabajando en fincas y todo esto de los cultivos y cuidado de animales. Entonces, esto es algo muy importante que se va a empezar a implementar y que tendrá una vigencia de 6 meses para que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura saquen la reglamentación correspondiente para poder regular estos contratos agropecuarios y de jornada agropecuaria y de jornada agropecuario, perdón. Bueno, hay algo muy importante y es la regulación de trabajo doméstico remunerado. Tengas en cuenta que ahorita, bueno, actualmente, antes de la reforma laboral, el trabajo doméstico remunerado se podría hacer de una manera verbal. Y le decía yo a una señora que prestaba sus servicios, varios, y decía, no, por favor, venga y me ayuda con los oficios varios de mi casa para, no sé, un lunes, pero con la reforma laboral lo que establece es que el trabajo doméstico remunerado tiene que ser por escrito, sí o sí. Adicionalmente, tiene la obligación de pagarle sus planillas de seguridad social con el fin de volver formal este tipo de vinculación. Entonces, ya para evitarnos problemas, cualquier persona que quiera tomar los servicios de una persona que va a realizar trabajo doméstico, tiene que firmar un contrato escrito independientemente del tipo de vinculación que vaya a ser. No sé si son por días, y esto tiene que ser proporcional a los días que trabaje la persona para el pago de seguridad social.
Bueno, reglamento interno de trabajo. Este reglamento interno de trabajo, las modificaciones que señala la reforma tienen que estar implementados en el reglamento interno de trabajo como tal. La norma nos dice que tenemos un periodo para realizar los diferentes cambios dentro de un periodo de seis meses. Adicionalmente, es importante recalcar que algunos artículos entran en vigencia de forma inmediata, como hay otros que tienen una estipulación, como digamos un ejemplo, el tema de los procesos disciplinarios que son de 12 meses. Entonces, dependiendo de la implementación de la reforma laboral, la cual pues ya empezó a regir. Estas modificaciones se tienen que ir haciendo paulatinamente dependiendo de la entrada de vigencia de cada artículo y cada reglamentación que se está implementando. Bueno, esto es lo que nosotros queríamos transmitirle en esta pequeña charla y pues agradecerle mucho a su asistencia. De igual manera, ya vamos a proceder a revisar las preguntas para poderles dar las respuestas correspondientes. Sí, chicos. Entonces, la idea en este punto es entrar a reforzar algunos puntos porque veo que están preguntando incluso de cosas que ya hablamos y darle pie a las diferentes dudas, inquietudes. Entonces, si quieres, yo creo que Jimena nos puedes ir ayudando, como dándonos las diferentes dudas, inquietudes que han venido presentando todo el público y la idea es que ya sea Jefferson o yo vamos a ir respondiendo. Claro que sí, doctor Juan Felipe. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas que hicieron los participantes. Una de ellas es, quiero consultarles sobre los contratos a término fijo que ya están vigentes, los 4 años que se deben contar a partir de la entrada en vigencia de la reforma, o si ya tengo contratos que tienen 4 años o más, ¿cómo se manejan? Bueno, frente a este punto, nos han preguntado mucho, ¿qué pasa? La norma no es retroactiva, por lo cual si yo tengo una persona que me ha trabajado 6 años a término fijo, a partir del 25 de junio que salió la reforma laboral e inicia a contar los 4 años para que este contrato se vuelva indefinido. Entonces, tengan en cuenta que la norma no es retroactiva, se los vuelvo y se los repito. La norma establece que a partir del cuarto año se podría volver indefinido el contrato. Entonces, si, un ejemplo, una persona, yo la llevo contratando por término fijo, si llegamos ya es después de la tercera renovación, como lo establecía antes el Código Sustantivo del Trabajo, era no inferior a un año. Entonces, a partir de el 25 de julio se empiezan a contar los 4 años para que tenga este fundamento de que se pueda volver contrato a término indefinido. Tenemos otra pregunta que nos preguntan, quiero saber si según la reforma, ¿cómo queda el tema de contrato por prestación de servicios? Yo creo que eso ya lo había resuelto, pero pues vale la pena aclarar. El contrato de prestación de servicios no sufre ninguna modificación. Ninguna modificación en virtud de la reforma laboral. Lo que pasa es que sí la reforma refuerza que un contrato laboral es un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios es un contrato de prestación de servicios. Nuevamente, un contrato de prestación de servicios, a pesar de que se haga con una persona, que pueda hacerse con una persona natural y que él personalmente preste sus servicios, este contrato, primero, se celebra para una gestión muy específica. Segundo, la persona presta su servicio con total independencia técnica y autonomía. Y tercero, pues digamos que el grado de subordinación que se ejerce en un contrato de prestación de servicios es muy inferior. En la prestación de servicios yo lo máximo que puedo hacer es decirle, no me estás cumpliendo en el tiempo que me dijiste que ibas a tener una cuadrilla superior y me trajiste menos personas, pero nada más. Realmente yo no puedo decirle cómo realizar su trabajo, cuándo realizarlo. O sea, la subordinación es muy inferior. Nos preguntan también sobre si nos podían dar un ejemplo de las horas, ya que no es claro. Gloria pregunta sobre los recargos, el 75% y el del 35%, si es de horas extras, y preguntan si cambió en algo. Bueno, se debe tener en cuenta, como se indicó en la charla, es que los recargos no cambiaron su porcentaje. Entonces, actualmente el recargo por hora nocturna es del 35% porque así lo estipula y así se venía manejando en la vigencia
del Código Sustantivo del Trabajo. El único porcentaje que cambió fue el recargo de los dominicales. El 75% de las horas extras sigue estando de la misma manera cuando es por hora nocturna y adicional el recargo del 25% cuando es por hora extra diurna. Un ejemplo, podríamos indicar lo siguiente. Si Pepito Pérez estuvo vinculado a la compañía y tiene una jornada laboral de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, se le va a pagar su salario normal, pero si tiene que manejar 2 horas extras, pues se le tiene que pagar el 25% por esta hora extra diurna. Adicionalmente, si Pepito Pérez tiene un turno de 1 de la tarde a 9 de la noche, de 1 de la tarde a 7 de la noche, se le va a pagar igual. Pero si trabaja estas 2 horas adicionales, se tiene que pagar un recargo del 75% por cada hora extra que se elaboró. De igual manera, el recargo nocturno, este se implementará a partir del 1 de diciembre, del 25 de diciembre, después de las 7 de la noche, y este también está implementado y sigue siendo el mismo, que es del 35%. Lo único que cambia es el descanso obligatorio, que a partir del 1 de julio del 2025 cambió del 75 al 80% y así paulatinamente vas a venir cambiando, que el 90% es a partir del 1 de julio del 2026 y el 100% del 1 de julio del 2027. Si quieres, Jimena, antes de seguir adelante, hay muchas preguntas sobre el SENA. Digamos que vamos a ahondar un poquito sobre el tema del SENA. Entonces, como ustedes lo saben, y la reforma laboral lo trajo, hay un cambio sustancial en la modalidad de contratación y en los beneficios económicos de las diferentes afiliaciones que traen consigo los contratos de aprendizaje y pues, específicamente los contratos con personal SENA, ya sea en su fase lectiva o en su fase práctica. En este punto quiero serles como muy franco. Personalmente nosotros ya llevamos la consulta al SENA y la respuesta del SENA, porque la pregunta es, ¿y desde cuándo empieza a aplicar esto? Sobre todo con los contratos que están vigentes hoy en día. En consulta directa y digamos que en la capacitación que además recibimos del SENA, el SENA lo que nos informó es que estos cambios aplicarían a los nuevos contratos o a las modificaciones. Eso es lo que nos dijo el SENA en la capacitación. Posteriormente, y yo no sé si ustedes lo sepan, pero varias empresas han recibido un comunicado del SENA señalando que toda la reglamentación se expedirá de parte del Ministerio de Trabajo en los próximos meses. O sea, es decir, el mismo SENA nos ha venido comunicando que toda esta reglamentación se verá expidiendo poco a poco y que, digamos que, por así decirlo, no tienen todavía la claridad a partir de cuándo. Finalmente, y ahí sí en discusiones con varios colegas nos han dicho, esto debería ser de aplicación inmediata. La ley en ninguna parte señala o manifiesta que hay algún periodo de gracia o que hay algún régimen de transición de los contratos que estén actual o los que no estén actual. La recomendación que hasta el momento hemos tenido, y en serio porque no ha salido ninguna comunicación oficial al respecto, y si estamos como muy pendientes, es seguir la orientación que el SENA nos ha venido dando en las diferentes capacitaciones, y es, vamos a finalizar la fase lectiva como está hoy en día, como la venimos llevando, y también la fase práctica, y a partir del nuevo contrato vamos a venir aplicando. Y pues digamos que eso porque nos lo han venido dando en las capacitaciones. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de si ya sea el SENA o el Ministerio de Trabajo saca algún comunicado, reglamentación o resolución que nos indique cosa diferente. Y al respecto, pues quiero invitarlos a que nos sigan porque apenas tengamos la información, pues la estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, Jimena, te doy tu paso. Listo, tenemos otra pregunta que nos pregunta Diana Rodríguez. Hola, buen día. Tengo la duda si el día de descanso es el domingo. Si se elabora, se le pagará un recargo adicional, pero entiendo que cuentan con un ejemplo. Este domingo, si es festivo, ¿cómo se debe pagar? Ah, esa es la típica pregunta del doble recargo, de si existe o no doble recargo. No hay doble recargo. Es decir, si una persona me elabora un domingo, pues si su día de descanso con la reforma es el domingo y labora, tendrá su recargo dominical. Si adicionalmente ese domingo era festivo, no es que tenga un doble recargo, simplemente pues se le sigue pagando el dominical y tampoco es que tenga que darle otros días de descanso adicional compensatorios, no, simplemente es ese recargo. Milena Tapia pregunta en cuanto a los preavisos. Si el trabajador no da preaviso, ¿de qué trata la ARL? ¿Tendría alguna sanción? Que trata la reforma laboral. Entonces, esto ni siquiera lo mencionamos en la capacitación, porque la verdad pensamos que no valía la pena. La reforma laboral trae
dentro de todo, pues, dentro de todo, un preaviso de 30 días que deberían dar los trabajadores antes de renunciar. Sin embargo, no tiene ninguna consecuencia si no lo dan. Y esto me recuerda a una norma vieja que ya existía y había sido declarada inconstitucional, que señalaba también el tema del preaviso. Entonces, más allá de si se declara o no inconstitucional, realmente en la práctica, si el trabajador no da ningún tipo de preaviso, no va a haber ninguna sanción para el trabajador. O sea, hoy podría a las 4 o 5 de la tarde un trabajador decirte, no trabajo más, te renuncia, y no puedo ni retenerle ni aplicarle ninguna sanción especial por no dar el preaviso. Se debe tener en cuenta frente a este punto también que la norma establece que no se puede colocar ningún tipo de cláusula o obligación al trabajador de que informe con estos 30 días que indica la norma para darle aplicación a una sanción. Entonces, por favor, tener en cuenta esto, que no lo pueden colocar porque la norma establece que no se puede sancionar a ningún tipo de trabajador por no dar este previo aviso. Tenemos una pregunta en cuanto al fuero de salud. Cuando el trabajador utiliza su condición para no trabajar, tener beneficios en la empresa, e utiliza para amenazar constantemente al empleador con temas reiterados de acoso laboral, ¿se puede despedir? Bueno, como yo les venía indicando, esto no lo establece en la reforma laboral. Esto se tiene que realizar el proceso disciplinario correspondiente frente al tema si está haciendo un incumplimiento y solicitarle al Ministerio del Trabajo mediante una solicitud formal que tenemos una justa causa y se puede despedir al trabajador con el fin de demostrar de que esta persona no está siendo discriminada por su tema de salud y se va a despedir por esto, por lo cual tenemos que solicitarle permiso al Ministerio del Trabajo con el fin de que ellos nos autoricen y poderlos desvincular de la compañía. No podemos decirle al trabajador cuando tiene esta condición de salud, despedirlo y ya, teniendo en cuenta de que podría iniciar un proceso judicial y el juez podría reintegrar al trabajador y todos estos salarios que ha dejado de percibir durante el periodo de este proceso judicial tendría que pagarse por parte de la empresa. Entonces no es viable y se tendría que solicitar la autorización al Ministerio del Trabajo. Por favor, tener en cuenta esto frente a los temas de fuero de salud que puede llegar a tener un trabajador. Bien, yo quiero ahondar un poquito porque es algo que nos viene pasando bastante con nuestros clientes y es el tema, e incluso pues también salió un especial, creo que fue el séptimo día sobre ese tipo de cosas y es, a ver, ¿cuándo tenemos una persona con fuero de salud? Es lo primero. Tenemos una persona con fuero de salud cuando ya sea por origen laboral u origen común, nos llega una persona con una condición que limita sus capacidades. Y digamos, quiero ahondar que es origen laboral o origen común. ¿Y por qué hablo de estas dos cosas? Porque es que si no, ya sea porque tenga el fuero, o si no puede ser un tema de discriminación. Entonces, ahí es cuando ya tenemos una persona con esta protección especial. Segundo, cuando esta persona tiene una protección especial, el deber ser es que esta persona, además de que nos notifique, debe darnos unas recomendaciones y recomendaciones que no las trae él, las trae porque su médico se las dio. Llámese el médico laboral o el médico de EPS. Entonces llega una persona de cualquier empresa y llega con una serie de recomendaciones, yo las tengo que acatar como empresa, tengo que hacerle caso. Si la recomendación es, esta persona no puede alzar carga, me toca reubicarlo y no podrá alzar más carga. Pero si no viene con unas recomendaciones, realmente puedo ponerla a seguir ejecutando sus labores. Entonces quiero ponerle el ejemplo perfecto de una persona de trabajo de oficina. Una persona de trabajo de oficina tiene un tema de que no puede hacer fuerza, pero él en sus labores no hace fuerza. Entonces él llega y yo realmente no lo tengo ni que reubicar ni nada. Las recomendaciones las tengo, pero no tengo que hacer la obligación de reubicarlo. Segundo, y digamos que cuando utiliza su condición para no trabajar, realmente la causa o la justificación válida para que una persona no venga a trabajar es porque tiene una incapacidad otorgada por el médico de EPS o ARL. Si una persona que tiene un tema de salud, pero realmente no lo incapacitan, no nada, y deja de venir 1, 2, 3 días, el deber ser es primero, yo lo tengo que requerir, incluso lo puedo llamar a descargos por el ausentismo y le doy el chance para que él me diga, oiga, se me olvidó notificarle, yo estaba incapacitado, pero si no estaba incapacitado, yo tengo una justa causa para despedir, que es el ausentismo. Ahora, esa justa causa no es inmediata, no es que yo diga,
a ausentismo, descargos, me espero los 5 días que hay que esperarme, le hago los descargos, no se defiende porque no tiene ninguna incapacidad, no lo puedo despedir de una. Tengo que esperar a la autorización del ministerio. Listo, continuamos con otra pregunta. Nos preguntan, si ingresa un colaborador por prestación de servicios 2 meses, ¿debo afiliarlo a la ARL? Y también, ahora el contratante deduce el pago de honorarios y el pago de seguridad social. ¿Se encarga de ella pagar la seguridad social el contratista o el contratante? Acá, con el tema de ARL, a ver, y esto tampoco es de la reforma laboral. Cuando yo tengo unas instalaciones de trabajo, yo soy responsable de que todo el personal que ingresa a estas instalaciones de trabajo esté afiliado. Y ojo que yo hable de personal, llámese laboral o prestación de servicios. Entonces, si yo tengo una persona, otra vez volviendo al ejemplo del maestro de obra, que va a ingresar a mis instalaciones a ejecutar un contrato de prestación de servicios, que es hacer el mantenimiento de unas cosas específicas, me vuelvo responsable de él mientras esté en mis instalaciones. Tiene que estar afiliado a ARL y no es un tema de que sea 2 meses, 15 días o 20 días. ¿Por qué? Porque puede pasar que él dentro de mis instalaciones esté sometido a un riesgo laboral y que ese riesgo laboral se materialice. De hecho, y esta norma es vieja, yo me vuelvo responsable no solamente por él, sino por sus subcontratistas. Por eso es cuando yo tengo subcontratistas, no solamente pido las planillas de afiliación del contratista, sino de sus subcontratistas, para verificar que efectivamente estén afiliados. Y ahora sobre el tema de la deducibilidad, lo que dice la norma, o sea, sobre el tema tributario o deducibilidad, no hay ningún cambio. Y en serio que no hay ningún cambio. Lo que pasa es que ahora, antes teníamos la posibilidad de que el independiente pague su planilla y me la presente, o yo le descontaba hacia una planilla Y de independientes y pues digamos se la entregaba. Hoy en día ya no existe la primera posibilidad, entonces hoy en día yo siempre le descuento del total del pago de prestación de servicios la planilla de seguridad social y se la entrego claramente y se la debo entregar porque al final son los aportes de él. En una nos preguntan, si su labor es de 2 días en casa y 3 en la oficina, ¿el auxilio de transporte suple el auxilio de conectividad? Bueno, tengas en cuenta, como yo decía en la capacitación, si esta persona está en teletrabajo híbrido, que es la pregunta que nos está indicando Jimena, esto quiere indicar que usted puede otorgarle auxilio de transporte o auxilio de conectividad. Entonces, por esta razón, si se le da el uno o el otro, suple, y esto estaría dando cumplimiento a la normatividad vigente. Entonces, independientemente del concepto que se interponga, si es auxilio de conectividad o auxilio de transporte, esta va a suplir y no se le tienen que pagar los dos auxilios, solo se le tiene que pagar uno de los dos, teniendo en cuenta que esta persona está en teletrabajo y adicionalmente está yendo a la oficina. Entonces, cualquiera de los dos suple la necesidad y queda estipulado de que se le está brindando este auxilio frente a la normatividad vigente. Yo escogí una sobre el tema de la jornada y el Día de la Familia. Entonces, otra vez, la reforma laboral realmente reforzó un cambio que ya venía, ¿no? O sea, esto no es propio de la reforma laboral, sino esto ya venía. Hoy en día, hoy por hoy, todavía existe el Día de la Familia. O sea, ese Día de la Familia todavía existe. Y la norma, ¿qué es lo que me dice? Me dice, cuando ya las empresas lleguemos a las 42 horas, no tendremos la obligación, ojo, podemos darles, pero no tenemos ya la obligación de dar el Día de la Familia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo hoy, 2025, tener mi jornada de 42 horas y eliminar el Día de la Familia, o si no, ya dentro de un año, en julio del 2026, sí o sí, cuando lleguemos a las 42 horas, igual se entenderá eliminado el Día de la Familia. Entonces podemos eliminarlo hoy voluntariamente llegando a las 42 o esperarnos hasta el próximo año y pues digamos que quedará eliminado ya por Ministerio de la Ley, pues porque ya estamos acogiendo las 42 horas obligatorias. Yo digamos que no veo muchas más preguntas. Hay una pregunta bien complicada, bueno, mentiras, vamos a hacer esta que nos pone a pensar y es, no sé si ya la viste Jefferson, y esa la podemos a resolver entre los dos, y es el caso del aprendiz cena embarazado, de la aprendiz embarazada. A ver, sobre esto, pues lo primero es decirles, no ha salido nada, es un cambio normativo. Antes era claro porque era un contrato de aprendizaje, de que esto realmente no era una relación laboral, pero hoy en día y la misma norma lo dice, es un contrato laboral especial en ambas fases. Y digamos que en la fase práctica se me hace más fácil responderla. En la fase práctica ese contrato de especial realmente no va a tener mucho.
O sea, en la fase práctica, esa persona va a ser laboral, tiene todos los derechos de un contrato laboral, y yo creería que los jueces de la República se van a ir orientados a que en esa fase se les van a dar el fuero de maternidad. En la fase electiva todavía tendría mis dudas. Y ahí sí toca estar muy pendientes de cómo se va a ir comportando la diferente jurisprudencia, especialmente todo el tema de tutelas. Pero yo sí creería que si tenemos una persona SENA, una persona, pues digamos, con un contrato que viene del SENA, en fase ya electiva y que está embarazada, gozaría del fuero. Eso sí. Y sobre todo porque la misma norma lo dice, eso es un contrato laboral, especial, pero laboral en todo caso. Sí, adicionalmente, pues quiero implementar y complementar la respuesta del doctor Juan Felipe, y es que teniendo en cuenta cómo se estipula en el reglamento, esto ya iniciaría a ser un contrato laboral. Entonces, teniendo en cuenta y adicionalmente que nos colocan un parámetro de que este contrato laboral especial a término fijo no puede ser superior a 3 años, se podría o cabería que después de que salgan los conceptos y toda la jurisprudencia que pueda llegar a salir frente a este tema, se va a dar este fuero de maternidad y se tendrá que hacer cumplimiento a esta frente a los periodos determinados que indique la norma. Entonces es como mi apreciación frente al tema, pero pues como decía el doctor Juan Felipe, estamos a la espera de que salga reglamentación o jurisprudencia que nos aclare más este tema, teniendo en cuenta el cambio del tipo de contrato que se pueda llegar a generar. Ahí van a empezar a llegar preguntas chéveres. Entonces, en la fase productiva, ¿debo afiliar a caja de compensación familiar a un aprendiz? Sí, sí. En la fase productiva hay que afiliarlos a todos. De hecho, hay que pagarle sus prestaciones sociales. O sea, todo el tema prestacional, no solo de afiliaciones, sino prestacional, es idéntico a un contrato laboral. Entonces, antes de que empiecen a preguntarme esto sí y esto no, es idéntico. En la fase productiva es idéntico a un contrato laboral. En la fase electiva no es idéntico. O sea, es un contrato especial, pero en la fase electiva realmente a lo único que tengo que afiliarlo es a salud y a ARL. Otra pregunta que me llegan, y de hecho pues ya está más bien arriba, es otra vez sobre los tipos de contratos. Entonces, chicos, nosotros ya explicamos suficiente el tema de prestación de servicios, vamos a adentrarnos un poquito en los contratos laborales. Contratos laborales tenemos a término fijo, a término indefinido, y digamos que hay muchas más modalidades, pero vámonos con el contrato a término fijo por obra o labor. Estos contratos siguen existiendo, siguen estando vigentes, siguen con la misma normatividad. Y de hecho, el contrato de obra-labor no ha sufrido ninguna modificación. Lo que pasa es que la norma reforzó algo que ya se venía hablando jurisprudencialmente, y es que el contrato de obra-labor tiene que ser para una obra o labor muy específica. Y digamos, diferente al contrato de prestación de servicios. Es que obra-labor. Miren, yo tengo el ejemplo perfecto, es la licencia de maternidad. Yo contrato a alguien por obra o labor para que venga y me supla esa licencia de maternidad, slash las diferentes incapacidades que pueda tener esa persona en virtud de su proceso de embarazo y de parto. Ese contrato por obra o labor es perfecto porque es, por así decirlo, un contrato a término fijo, que no tengo totalmente la certeza de cuánto dure esa obra o labor, pero sé que es algo muy determinado. Entonces la persona llegará, suplirá la licencia de maternidad o las diferentes incapacidades que se den en torno, y ahí ya cuando vuelva la persona, después de su parto y sus licencias, finalizaría la obra labor. Entonces la obra labor como tal no sufrió ninguna modificación. Cosas diferentes sí tenemos que preguntarnos como empresa si el contrato de obra labor que tengo suscrito realmente es una obra labor específica. Porque si no es una obra labor específica, sino realmente esta persona me trabaja en este proyecto, en este proyecto, en esta cosa, en esta otra cosa, eso realmente no es un contrato de obra labor. Es un contrato que en virtud de la ley se convirtió a término indefinido. Tenemos otra pregunta que nos preguntan cuáles son las modificaciones que se le deben realizar al RIT. Bueno, bueno, dando respuesta a esta pregunta, las modificaciones que se tienen que implementar en el reglamento interno es frente al tema del proceso disciplinario. El proceso disciplinario tiene que estar estipulado de conformidad como se estipula en la reforma laboral. Adicionalmente, el tema de los horarios, el tema de estas nuevas implementaciones del teletrabajo, si tienen trabajadores en teletrabajo, también se tiene que adicionar todo lo que es frente al tema de los nuevos contratos que van a salir vigentes si la compañía lo requiere, y adicionalmente todo el tipo de contratación, la modalidad de contratación. Estos son los cambios que se deberían implementar
y de igual manera las nuevas obligaciones o prohibiciones, perdón, que tiene el empleador frente al tema de la discriminación. Yo quiero complementar un poquito y es el reglamento interno de trabajo. Nosotros tratamos que siempre todos lo tengan lo más completo posible. O sea, y entonces van a haber muchas cosas de la reforma laboral que van a integrar el reglamento interno de trabajo. Pero no solamente los cambios de la reforma laboral van a integrar el reglamento interno de trabajo. Y se los pongo de esta manera. Muchas de nuestras empresas tienen políticas. Entonces, por ejemplo, política antidiscriminación. Hay que actualizar la política. Inclusive todos los comités propios, digamos, laborales de las empresas van a tener que actualizarse en sus respectivos manuales y políticas. Entonces, el comité de convivencia sí o sí se va a ver afectado, o más bien, más que afectado, tiene que tener cierta renovación, cierta capacitación, o por lo menos cuando lo tienen reglamentado a través de manuales, tendrán que hacerlo. Otras empresas, su comité de convivencia lo tienen reglamentado en el reglamento interno de trabajo, bueno, ahí tendrán que actualizar este punto. Entonces, digamos que más que decirles punto por punto, en virtud de la reforma, sí es necesario hacer una revisión concreta de los reglamentos y adecuarlos. Y yo, pues, como siempre en el tema de las jornadas, la jornada y los turnos. Después de esa reforma, y es importante que ya ahora sí, desde ya prepararnos al cambio del 2026, estipular y cuadrar bien los puntos. O sea, y yo les digo una cosa, siempre será más económico tener más personas que pagar los recargos y más con la libertad que tenemos hoy en día de suplir el día de descanso con otro día que no sea el domingo. Entonces, vale la pena sentarse desde la parte administrativa y de la mano con la parte legal a decir, oiga, ¿cómo me salen más baratos los turnos para no tener que pagar tanto recargo, sobre todo con la posibilidad de que el domingo, el descanso más bien, no sea el día domingo? Bueno, para finalizar, vamos a hacer una pregunta donde dice que frente a los pagos del tema en factores salariales constitutivos y no constitutivos de salario, ¿existió algún tipo de modificación? No, no, la reforma no se mete realmente nada con los pagos no constitutivos de salario. Y esa es una pregunta, podría durar horas hablando de esto, pero digámoslo de esta manera. La empresa puede pagarle a sus diferentes trabajadores, o bueno, debe pagarle su salario, pero adicionalmente puede pagarle una serie de beneficios no constitutivos de salario, es decir, unos auxilios extralegales, siempre y cuando estos auxilios extralegales no tengan ninguna relación con la ejecución de su labor. Dicho de otra manera, pagar una bonificación por ventas, esa bonificación por ventas es laboral. Pagar una bonificación por más horas, eso es laboral completamente. Cosa diferente es si yo, con un tema que no tiene nada que ver con la relación laboral, pago un auxilio extralegal de alimentación. Oye, yo quiero que mi gente coma mejor, pago un auxilio extralegal. Tenemos clientes que incluso pagan dentro de esos auxilios cosas de gimnasio, pagan los planes de telefonía, son auxilios extralegales. Yo vi por ahí otra pregunta que de hecho, ahorita que hablamos del teletrabajo me acordé, es si tenemos a personas en modalidades de teletrabajo o trabajo pues completamente remoto, si estamos obligados a darles el computador. Realmente ahí lo voy a resolver de una manera más sencilla. Como empresa estamos obligados a darle a nuestros trabajadores todas las herramientas necesarias para ejecutar sus labores. Si en virtud de esas labores es necesario que tenga un computador, tendrá que suministrarse. O sea, y ahí sí realmente es un tema de uno ver la persona para qué la contraté y qué herramientas necesita para ejecutar su labor. También debo decirlo de la otra forma y también es obligación del trabajador que las herramientas de trabajo se utilicen exclusivamente para su trabajo y no para otros fines como puede ser jugar en el computador, estudiar y otras cosas. Digamos que la herramienta de trabajo es solo para trabajar. Yo creo que ya hemos resuelto las diferentes dudas e inquietudes que tenían. En todo caso, pues como lo dije al inicio de esta charla, esta charla fue grabada con fines para que si quieren repasar o revisar algún otro aspecto, lo puedan revisar, lo vamos a colgar en las redes sociales, la vamos a colgar en el canal de YouTube, entonces pueden volverla a revisar. En el mismo sentido, si tienen a alguien o alguien que no haya podido entrar de sus empresas, pero que consideran que es importante que la vean, también pueden remitirles el diferente link de YouTube. Y finalmente, una pequeña cuña publicitaria, uno de los elementos básicos que tenemos acá es, hay que actualizar los reglamentos internos de trabajo, hay que revisar los turnos y hay que, pues, digamos que estructurarlos para que sean los más económicos posibles. Pueden hacerlo ustedes o si requieren acompañamiento, contáctenos, podemos ayudarles en todo eso y mucho más para que implementen realmente la reforma laboral y evitemos problemas, sobre todo con el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias a todos por su confianza y por tenernos acá
Siempre a la orden vamos a estar para ustedes por si cualquier duda o inquietud llega a presentarse. Que estén muy bien.